El narrador de relatos de la frontera. Temporada 3. Historia de misterio y suspense. Episodio número 5. Un lugar extraño. Las historias son para contar. Episodio número 5. Un lugar extraño. Un día lluvioso y frío, como hoy, mudé mi oficina a un edificio de departamentos, en el llamado fraccionamiento La Joya de nuestra ciudad. Cubrimos cuidadosamente el escaso mobiliario que tenían con plásticos para evitar que se mojara y procedimos a la mudanza. La oficina y el edificio en sí pertenecían a una pareja de personas adultas, ya mayores, a los que un servidor llevaba los papeles fiscales de su negocio de arrendamiento de locales comerciales y de locales para vivienda. Dicho negocio se componía de algunos departamentos y en su planta baja era donde se ubicaba mi oficina. El estilo del edificio era de español antiguo. Hoy parecía viejo o un poco anacrónico, pero era céntrico de alguna manera y acogedor. Pero desde el momento que empezamos a ocupar las oficinas, el ambiente era extraño, con una sensación de opresión constante. A los pocos días de mi arribo, al arribar a mi oficina, estacioné mi vehículo y me disponía a entrar, cuando fui abordado por una vecina que se presentó y me dio la bienvenida. Yo me presenté igualmente. Ella me pareció muy amable. Luego de una conversación breve, me espetó de repente. ¿Ya percibió la silueta del ahorcado? Desconcertado respondí que no, que si era verdad lo que me decía, y ella respondió: perdón, creo que fui indiscreta, tal vez malinterpreté que usted ya sabía. No, claro que no, le dije. Bueno, vivo aquí enseguida, dijo, y estoy a sus órdenes, y se despidió. Por un rato me quedé pensando en lo que dijo, pero era muy ambiguo su comentario. ¿Dónde se veía la silueta? ¿Cuándo? Pensé que le debía haber pedido más información. Tal vez después habría tiempo. Y así fue. Como a los 2 días, al llegar a mi oficina, me volvió a abordar. Pareciera que me estuviera esperando, o así lo percibí. Buenos días, me saludó. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Le dije: excelente. ¿Y usted? Muy bien también. A propósito, sobre lo que le dije la otra vez, solo son cosas que dice la gente. ¿Y qué dicen?, repuse. Pues la verdad, dicen que ciertos días, a la hora del crepúsculo, se ve una sombra de un hombre que se colgó del cable de refuerzo del poste
Sí, del que está a su izquierda. Volteé y reparé en el poste de la luz y el tirante de refuerzo. La verdad, lo vi de lo más normal, salvo algunas suciedades de paloma, esparcidas por el suelo. Platicamos de otras cosas. Nos despedimos, ella entró a su casa y yo a mi oficina. Saludé a mis colaboradores y antes de iniciar el trabajo y su rutina, me dijeron, ¿le contó la vecina del ahorcado? Dijeron. Sí, me supongo que aquí es el deporte nacional. Pero tal vez sí haya algo, dijo una de ellas. Según tenemos conocimiento, solo hay una puerta de acceso. Pensamos nosotros que no había nadie más, pero se escuchan voces y ruidos extraños. Me quedé pensando, yo sabía que en la planta baja no había otros inquilinos más que nosotros. Solo dije, voy a ver eso. ¿Y qué ocurre en este lugar? Unos días después, mis colaboradoras me dijeron, ahora son los del piso de arriba, traen un ruidazo. Me dirigí por las escaleras para investigar. Separé la llave indicada que me había dado el propietario, abrí la puerta de acceso. Había una capa de polvo muy espesa, no había nadie y se observaba que nadie había cruzado la puerta por un rato. Cerré y me retiré pensativo. Al regresar a mi oficina, les comuniqué a mis colaboradoras. Andan reparando algunas cosas, pero terminarán pronto y el asunto quedó olvidado. Pero aún así, me quedé reflexionando, un poco preocupado, y decidí llamar a los dueños, quedando de vernos al día siguiente y acordamos la hora. Al día siguiente solo vino el señor, el dueño. Lo acosé a preguntas y en cada una observaba su reacción. Le dije sobre la vecina, sobre los ruidos de la planta baja y del segundo piso. Estuvo callado un momento y luego señaló, mire, la vecina habla mucho. Se dice que tiene dinero guardado en su casa. Siempre ha tratado de ahuyentar a los vecinos. Lo miré, pero no me convenció su explicación, pero no dije nada. Sobre los ruidos extraños, señaló que no podía pagar trabajadores de planta para el mantenimiento y que en algunas ocasiones solo venían un rato algunas personas que lo auxiliaban y lo hacían sin avisar. Tampoco le creí. El piso de arriba no tenía ningún signo de que alguien le hubiera puesto mano en un rato. A continuación dijo, mire, aprovechemos el rato, acompáñeme a recorrer toda la propiedad, ya que usted ya tiene el juego de llaves completo. Quiero mostrársela y presentarle a los inquilinos, claro, a los que estén. Empecemos por la parte comercial. En la planta baja, obvio, está su oficina. Luego salimos a un vestíbulo, abrimos una puerta doble
y penetrando a otra oficina más grande que la mía. Esta, dijo, era mi oficina. A la izquierda había un cuarto de archivo y muchas piezas de repuesto que ignoro para qué serían. La gran mayoría solo era una pila de cuadros de carpintería, algunas también hechas de aluminio fundido sobre una tela de panilla en terciopelo, con motivo de escudos de armas y algunos también motivos medievales, de un estilo muy pasado de moda. Había también un calentador de agua que más bien parecía una caldera. De la oficina a la derecha daba a un patio interior. Yo me encontraba absorto, mentalmente fascinado, mientras él iba explicando todo. Cuando salimos al patio y avanzamos, nos topamos con otra puerta. Sacó una llave de un manojo que traía él aparte y la abrió. Era una especie de bodega llena de muebles antiguos y decadentes, sillas de metal, armazones de cama y hasta algunos animales disecados. Más cuadros de los de aluminio que ya señalamos y algunas cabezas de león en latón, también fundidas, que servían, me imaginé, para rematar el pasamanos de una escalera. Esto lo pude apreciar cuando encendió las luces, porque la bodega carecía de ventanas y reinaba una oscuridad total. Al caminar al lado opuesto de la entrada había un portón metálico. Introdujo otra llave, abrió y daba a la calle transversal. Sentí otra vez el olor un poco penetrante y acre de la bodega. Regresamos al patio de partida. Ya en su oficina dijo: mire, este era mi último refugio. Y penetramos a un privado que estaba más hacia un rincón. Su escritorio era anticuado pero elegante, unos sillones tapizados en terciopelo verde, también de una moda ya muy pasada, de aproximadamente hacia 40 años. Un gran librero, vetusto también, una especie de barra licorera que no me extrañaba que pudiera tener por ahí un Courvoisier, el coñac que era el más fino en su tiempo. Algunas lámparas de piso, estilo de las películas de 1960. Todo un aristócrata anacrónico y obsoleto, pensé. Las paredes de las dos oficinas estaban revestidas de paneles de madera, color caoba, y otras de un tapiz original de aquellos años, con motivos florales delgados, tal vez de muy buen gusto en su tiempo. Su voz interrumpió el silencio y mi meditación. Dijo: se lo muestro por si lo puede rentar a alguien de confianza.
Antes de salir, observé unos diplomas y títulos en una pared. Unos eran de él y otros de una mujer muy joven, hermosísima, parecida a la actriz Elizabeth Taylor, incluso más bonita. La vi, él captó mi mirada y dijo: aprovecharé para llevarme estos cuadros, son míos y de mi esposa. Una cosa más, si se llegara a rentar, solo le pido que sobre la pared sur, por favor, no atornillen ni claven nada. Tengo guardadas cosas muy personales que no quisiera que se estropearan. Ya al analizarlo bien, había un pequeño relieve en dicha pared, muy disimulada por el panel de caoba. La verdad, cuando ya salimos a la calle, iba totalmente agotado. La casa había absorbido toda mi energía y no llevábamos ni la mitad de la propiedad. ¿Qué le parece si comemos algo? A esa hora ya hacía algo de hambre. Nos dirigimos a un pequeño restaurante de la zona y platicamos un rato. Al regresar me dijo: ¿qué le parece si le presento rápidamente a los inquilinos de los departamentos? Tengo que regresar a la ciudad del Paso antes que se haga más línea en el cruce. Uno a uno recorrimos el edificio de departamentos y me fue presentando a los inquilinos, a excepción de uno que no se encontraba. Pero aún así le dejó una tarjeta personal con instrucciones y mi teléfono. Por cierto, el edificio era de un estilo totalmente diferente a la otra sección. Este era colonial mexicano, con una fuente en medio. Hacía ver como una especie de plazuela. Bonito, aunque atemporal, según juzgué yo. Al final agregó: la escalera del segundo piso va obviamente a la planta alta, como ya lo habría notado. Él nunca se dio cuenta de que yo ya había penetrado en esa sección anteriormente. Y dijo: mire, en esta carpeta que sacó de un portafolio está todo: contratos, recibos y una hoja general donde se llevan registros de pago, reparaciones y observaciones que pudieran ser útiles. Aquí se la dejo. Y este es un juego de llaves complementario que incluye obviamente llaves que no le había dado. Aquí están las llaves de todas las cerraduras que pudiese haber en el edificio, perfectamente ordenadas y marcadas. Los pormenores de nuevas rentas se las puedo dar por teléfono. Nos despedimos y se marchó. En los siguientes días hablé a la persona de limpieza y mantenimiento. Acordamos en acondicionar el segundo piso, la bodega en renta. El apartamento grande lo renté a un grupo musical, un grupo que era caribeño, no recuerdo si era cubano o dominicano. En realidad nunca supe cuántos eran,
tal vez 10 o una cantidad así. Solo puedo decir que cocinaban delicioso, aunque se quejaban que escuchaban ruidos extraños, provenientes del tercer piso, y eso me intrigó. Mandé desalojar la bodega y también la puse en renta, a un depósito de cristalería. Al mencionar a la persona de mantenimiento que teníamos, el 100% de rentas, solo dijo, le falta el tercer piso al licenciado. Pero bueno, ese es el más difícil. Me quedé solo mirando. Y al notar mi expresión, oh, dijo, lo siento, creo que no lo sabe, y se alejó. Pero ya había picado mi curiosidad. En las primeras oportunidades que tuve, me dirigí al tercer piso, probando la única llave que aún no había utilizado. Subí la escalera que al llegar al tercer piso terminaba abruptamente y daba a una puerta delgada, situada en una lateral. Probé la llave y embonó. La habitación, o digamos la bodega del tercer piso, era una especie de lofty, bastante amplio. Se percibía un olor pesado, a incienso, de sándalo, o tal vez del que en una ocasión se llamó pachuli, a encerrado y comida rancia. Con papel tapiz en las paredes, un baño completo y una cocineta, un tapete oriental, sillones pasados de moda, una mesa muy rara en forma de nonágono o de 9 lados, con signos que no conocí. No eran zodiacales, era otra cosa. Lámparas de piso, tarot egipcios y de Marsella. En la cocineta, una cafetera o tetera, y sobre una repisa, cajas de té, algunas variedades muy exóticas, de Catay y de Ceilán, y una pequeña caja de café de excremento de civeta, el llamado Kopi Luwak de Indonesia, unos vasos de cristal incrustados en asideras de cobre muy pequeños, como para beber la infusión de 1 o 2 sorbos. Había una pequeña sala de lectura y una biblioteca también pequeña, con un escaparate de libros, de los más raros que yo he visto, de los llamados prohibidos en otro tiempo. El Malleus Maleficarium, la clavícula de Salomón, Necronomicon, el Red Skinner, el libro de los espíritus de Allan Kardec, el Centinela, pero no el de Arthur Clarke, el libro verde de la bruja solitaria, el Rey de Amarillo, entre otros, que complementaban la parafernalia preferida de los charlatanes. Pero lo que más me intrigó era que había un espacio entre los libros. Pensé, falta un libro en este escritorio. Curiosamente, no se apreciaban ventanas al final del pasillo o lofty,
Había una puerta. Probé con todas las llaves, pero ninguna abrió. Para ese momento me encontraba ya sin energía. No supe por qué. Cerré todo y regresé por donde había venido. El día siguiente empezó extraño. Tomé un atajo para llegar a mi oficina, para evitar un semáforo, solo para penetrar en un callejón sin salida, un verdadero cinturón de miseria llamada la ciudad perdida. Los que conocen de esto me podrán entender. Era conocida así por los vecinos. Tenía solo un acceso que desembocaba en un redondel de casuchas miserables. Era pura terracería. Lo raro era que el sector de alrededor no era pobre. Desconozco por qué quedó ese lugar de pobreza y de miseria. Me percaté y como pude giré en U de una de las viviendas, si es que se le puede llamar así. Salió un hombre con una barba descuidada y de aspecto sucio, que me miraba con una actitud hostil. Portaba una especie de varilla o solera de metal. No me amenazó, pero creo percibirlo. Ya para salir, la nota triste la dio un niño que tenía aproximadamente 5 años, que salió de otra de las viviendas. A pesar del frío, solo portaba una camiseta. Me miró con ojos muy grandes, cargados de tristeza. Al fin salí a la calle nuevamente, pensando en el niño, que no dejó de mirarme, elucubrando sobre el futuro que le esperaba. Cuando llegué a la oficina, iba con ánimo depresivo, pero al fin me repuse. Pensé en ir a la buhardilla del tercer piso, pero la pensé mejor y esperé a que mis colaboradoras se fueran, para subir y volver a mi inspección. Eran casi las 4 de la tarde. Subí y entré nuevamente a la oficina a la que me refiero. Estaba un poco intrigado, porque desde la calle se apreciaban unas ventanas pequeñas, pero como no había encontrado la llave que daba acceso a la pequeña oficina interior, me dispuse a buscarla por todo el lofty. Cuando llegué a la mesa de 9 lados, busqué algún cajón oculto, pero nada. Pensé en la mesa. Debió de ser un pedido especial. Nadie manda hacer mesas de 9 lados. Tal vez la trazaron a partir de una circunferencia, dividida en ángulos agudos de 45 o 40 grados. Mejor dicho, de 40 grados. Nunca había visto una así, ni la volvería a ver hasta la fecha. Seguí registrando y por fin, detrás de un cuadro que no supe si estaba de arriba a abajo o de abajo a arriba, ya que era una pintura un poco abstracta. Al quitarlo, la llave se sostenía a través de una pequeña cadena. La tomé, probé la chapa y abrió. El privado tenía un escritorio con su silla y 2 sillas de recepción o visita. Había unas 50 mandalas coloreadas sobre el escritorio, tamaño cartulina. Nunca había visto ese tamaño para ese tipo de dibujos. Una tableta
de una gama de colores como de 96 piezas. Yo lo máximo que había conocido era la llamada Prismacolor de 36 colores. Algunas mandalas coloreadas con una combinación de colores que fuera de ahí serían impensables, pero se veían bien, ya sabe, la cartulina. Me recordaron un poco el psicodelismo de los años 70. Había una especie de agenda con nombres en clave y algunas fechas de sesiones, me imaginé, solo para los martes y viernes. Ya en el atardecer descubrí las pequeñas ventanas que se veían desde el exterior, cubiertas por unas cortinas. Las abrí y me asomé al exterior. Duré un rato observando y de reojo miré el poste donde supuestamente se ahorcó la persona. Y ante mi sorpresa, apareció una sombra un poco difusa sobre la acera. La observé un rato, me distraje un poco, volví a enfocarme, pero ya no apareció nada. Nervioso y un poco asustado, cerré todo. Me dirigí al exterior y ahora fui yo quien buscó a la vecina. Le toqué. Salió ella un poco sorprendida. Me miró y antes de que dijera nada, le dije un poco alterado: vecina, ya vi la sombra del volcán. Le pido, por favor, me cuente todo lo que sabe, por favor. Me invitó a pasar, me ofreció un café y continuó diciendo: al principio, cuando usted se cambió, pensé que el ingeniero, el dueño de la propiedad, le iba a alquilar el tercer piso. Yo lo vi buena persona y de alguna manera quise prevenirlo. ¿De qué le inquirí? Pues ya se dio cuenta usted mismo. Mire, el señor del tercer piso se llamaba Asdrúbal. Ese era el nombre de la volcán. Era un hombre muy raro. Muy pocas veces se le veía de día. Yo puedo decirle que solo lo vi una o dos veces. Pero, ¿cómo le podré explicar? El señor tenía imán y una mirada muy penetrante, como si supiera lo que uno estaba pensando. Charlamos un poco más y nos despedimos. Después yo esperé con muchas ansias la próxima visita del propietario, y cuando llegó el día, sin mucho preámbulo, le espeté la historia. Él solo me miraba y al final dijo: mire, el señor Asdrúbal era muy diferente a como somos nosotros, a lo que vemos cotidianamente. Era una especie de esotérico, extremadamente culto y fuera de lugar para nuestras creencias y costumbres. Pienso que fue más allá y no pudo regresar a la normalidad. No sé qué sería la normalidad para él. Vamos viendo como la historia de un inquilino más. Después de un tiempo llegaron unos actuarios y unos licenciados que nos comentaron
que el ingeniero había perdido toda su propiedad y que tendríamos que desalojar. El edificio quedó vacío. Cuando apareció el camión de mudanzas, sentí un poco de nostalgia y a la vez me dejó un vacío. Quisiera haber podido saber más, pero tal vez fue lo mejor. Las historias son para todos.